números de oxidación. Estos números son números negativos o positivos que representan la cantidad de electrones que se ponen en juego cuando dos elementos se enlazan. Existe una tabla, así como en la tabla periódica, donde aparecen todos los números de oxidación con los cuales un elemento se puede enlazar. Además hay que tener en cuenta que un elemento no siempre se enlaza usando la misma cantidad de electrones y esos números están representados por el estado de oxidación. Ahora veremos ciertas reglas que nos permitirán deducir cuáles son los números de oxidación con los cuales actúa cada elemento. Y no hay que olvidarnos que en este caso debemos usar también una tabla que corrobore que el número de oxidación que hemos averiguado o obtenido corresponde a un elemento real. Veremos ejemplos y reglas para determinar los números de oxidación. La regla A me indica que los elementos en forma aislada tienen número de oxidación 0. Por ejemplo, el aluminio, el hidrógeno 2 y el fósforo 4. La regla B me indica que el hidrógeno siempre tiene número de oxidación más 1. Por ejemplo, en este ácido, donde actúa con el cloro, por ejemplo, en el hidróxido de potasio o en el agua. En esos tres casos el hidrógeno actúa como más 1 y hay muchos otros ejemplos más. En la regla C vemos que el oxígeno siempre actúa con menos 2. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, en el óxido de aluminio y en el agua. Una excepción de esta regla es el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, donde el oxígeno actúa con menos 1. En la regla D vemos que los metales actúan con número de oxidación positiva. Por ejemplo, en el bromuro de potasio, donde el potasio actúa con más 1, en el sulfato de magnesio, que el magnesio actúa con más 2, y en el hidróxido de aluminio, que el aluminio actúa con más 3. En la regla E vemos que los halógenos, ya sea en los hidrácidos o en las sales que forman, actúan con menos 1, por ejemplo en el ácido clorhídrico y en el ácido bromhídrico. En el caso del azufre actúa con menos 2, formando el ácido sulfídrico y el sulfato de sodio, y además el sulfuro férrico. En la regla F podemos ver, y es la regla más importante de todo, que la suma de los números de oxidación multiplicado por la cantidad de elementos que lo componen me tiene que dar 0. Entonces el número de oxidación del carbono más 2 por el número de oxidación del oxígeno me tiene que dar 0. Como el número de oxidación del carbono es 4 y el número de oxidación del oxígeno es menos 2, podemos ver en este pequeño cálculo que me da 4 menos 4 es igual a 0. Entonces se cumple la regla F.